¿Cómo están, alumnos? Vamos a continuar con las actividades del curso de actualización extracurricular de COVID-19 de Villamedic. Yo soy el doctor Giancarlo Pérez Lazo, soy médico infectólogo del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Y el tema que nos corresponde el día de hoy es hablar de los equipos de protección personal en COVID-19. Vamos a hacer énfasis también en lo que es limpieza y desinfección de ambientes. Como tal, vamos a tener este temario, generalidades en el mecanismo de transmisión del virus de SARS-CoV-2. Vamos a discutir un poquito de evidencias de mascarillas y respiradores. Hablaremos también de las recomendaciones del equipo de protección personal para el personal de salud, los niveles de protección que hay acorde a la normativa nacional, qué es el downing y qué es el doffing, ¿no? Y la limpieza y desinfección en ambientes, superficies en COVID-19 y algunas conclusiones para dar el tema, ¿no? Del tema. Entonces, hablemos un poco de las generalidades. Como tal, miren ustedes que se han hecho algunos estudios para ver cuánto es la sobrevida de los microorganismos en el ambiente y sobre todo la dosis infectiva, ¿no? Entonces, en Pseudomonas aeruginosa puede ser 7 horas, miren ustedes la dosis con unidades formadoras de colonia de 10 a la 2, miren otras por ejemplo como Clostridium que tiene persistencia hasta 5 meses a pesar del uso de algunos desinfectantes, ¿no? 5 meses, acuérdense que es por esporas en este caso. Influenza puede estar de 24 a 48 horas, no se determina una dosis infectiva. Pero en coronavirus, en los estudios primarios que se hicieron en China, pues determinaron que puede sobrevivir hasta 9 días con una dosis infectiva de menos de 20 viriones, similar a lo que pasa en norovirus, ¿no? Pero entonces, esto es importante porque vamos a tener que tomar énfasis en lo que es limpieza y desinfección de superficies y ambientes, porque es justamente el contacto que puede ser una de las rutas en la cual no nos preocupamos adecuadamente. Como tal, entonces si uno mira, vas a tener secreción de un paciente que está infectado, ¿ya? Si tenemos la secreción de un paciente que está infectado, puede haber un contacto directo con gotas, ¿no? Estas gotas van a ser menos de 5 micras. ¿Qué otro factor puede tener validez para hablar de esta secreción que está infectado? Las manos, porque son la ruta principal para atraer todo el germen y tener en contacto justamente porque de ahí va a boca, a nariz u ojos. Entonces, y lo tercero es objetos. Estos objetos muchas veces que son manipulados por el paciente que está infectado pueden tener saliva o secreción nasofaringea. Entonces es importante recordar cuáles son los mecanismos más importantes de transmisión y sobre todo el contacto. Entonces acá tienen gotas, manos y objetos. GMO, ¿ok? GMO, gotas, manos y objetos. ¿Qué condiciones se dan para que este virus pueda persistir? Muchos de ellos decían a temperaturas altas el virus no se inactiva, ¿no? Usualmente van de 21 a 23 grados y puede haber incluso humedades relativas de 65% que condicionan a que el COVID tenga esta persistencia, ¿no? Entonces, en sí es un virus que no es necesariamente... hemos visto ahorita, lastimosamente, el brote está en todo el Perú, en todos los planos altitudinales, y esto de la temperatura es relativo realmente, ¿no? El tiempo de vida en superficies es importante porque se han hecho ya algunos estudios, sobre todo en cobre, que puede permanecer hasta 4 horas, por ejemplo. En cartón se han hecho estudios hasta 24 horas. En acero, que puede tener acero inoxidable sobre todo, puede estar hasta 48 horas. Plásticos hasta 72 horas, que tener mucho cuidado ahora que les gusta envolver en plástico todos sus billetes, sobre todo en aerosol,
2.7 horas, sobre todo en espacios cerrados, ascensores. Tengan mucho cuidado con esto. Entonces, el tiempo de vida en superficies es importante porque nosotros vamos a tener en cuenta las superficies también que tienen que ser limpiadas de una manera adecuada. Esto va a invertir mucho tiempo y mucha demanda en cómo es que uno puede tomar alguna decisión. Entonces, cuando hablamos de un periodo infectivo en COVID, recuérdense que había una serie de viriones, es decir, menos de 20 viriones para hacer un poder infectivo. Pero a mayor carga viral, lógicamente, de 10 a la 4 a 10 a la 8 copias, ¿no? Ya podemos decir que puede darse el tipo de infecciones, ¿no? En este caso, un curso leve, estamos hablando en los 5 primeros, se incuban a los 5 días, ¿no? Hasta el día 10, ¿no? Caso complicado puede ir desde el día 5 hasta el día 20 y curso fatal, ¿no? Ya mencionamos que la transmisión del virus puede comenzar 1 a 2 días antes del inicio de los síntomas, ¿no? 1 o 2 días antes de los síntomas. Entonces ya puedes estar dejando tus secreciones y es importante saber esto, ¿no? Entonces, este es para el contagio. 1 o 2 días antes del inicio. Entonces, usualmente este es el número de copias que van a circular en secreciones cuando ya tenemos este tipo de infección. Miren ustedes que en general uno cuando habla acerca de precauciones tiene que tener ya una cierta grado de capacitación. Estas son las precauciones de contacto. Usualmente cuando tenemos en hospitales algún germen multiresistente, por ejemplo un Enterobacter, salió una Pseudomonas, por ahí salió Clostridium difficile, uno debe entrar a visitar a estos pacientes que están en una sala individual con mandilón y perchera y guantes, sobre todo desechables, y realizar la higiene de manos, puesto que estos pacientes pueden tener justamente la indicación de estar aislados y pueden diseminar los microorganismos multiresistentes en la sala. Y esto es lo que pasa, ¿no? Actualmente en COVID el contacto es la ruta más despreciada de todas porque estas superficies, sobre todo en ambiente hospitalario, superficies de alto contacto también, zonas de infusión, la mesita del coche de noche, no sé, todo ello puede estar contaminado y muchas veces no hay una limpieza adecuada. Por eso es que se prefiere hacer las precauciones de contacto y a su vez también las precauciones respiratorias, ¿no? Usualmente para procedimientos, como hemos dicho, que se puede transmitir por aerosoles, es decir, utilizamos los respiradores, mantenemos la puerta cerrada y la higiene de manos. En este caso de mantener la puerta cerrada, esto es lo que se extrapolaba para pacientes con tuberculosis, pero por ejemplo, si ustedes tienen un paciente y en esa sala está utilizando una cánula de alto flujo o una máscara de Venturi, pues definitivamente aparte de tener la habitación, usar los respiradores, tienen que tener estos pacientes mascarillas simples y también mascarillas quirúrgicas y también abrir las ventanas, ¿no? Para evitar justamente que se quede ahí flotando en el ambiente. Entonces esto es importante. Aislamiento de protección se utilizaba en pacientes hematológicos, gotitas es lo que utilizamos con la máscara simple, sobre todo en aquellos que no van a ser transmisores de aerosoles, procedimientos que son conocidos como transmisión de aerosoles. Entonces, en general, los pacientes van a requerir aislamiento de gotitas y aislamiento de contacto en aquellos que tienen justamente transmisión por aerosoles o procedimientos de aerosolización respiratoria y contacto, ¿ok? Por eso es que utilizan cada uno de los implementos necesarios, ¿no? Entonces, miren ustedes, este es un cuadrito bien interesante acerca de la probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, tienen una probabilidad muy alta, tiene una probabilidad alta, mediana, baja, ¿no? Obviamente, cuando la distancia es corta, menos de 2 metros, la posibilidad de infección es muy baja cuando ambos están utilizando las mascarillas, en este caso quirúrgicas, ¿no? En la calle, es lo que más se recomienda.
Y obviamente si uno está aislado en casa, son las dos medidas de intervención mucho más efectivas en controlar esta pandemia. Miren ustedes la transmisión en un paciente que está infectado y en un paciente que está con mascarilla. El hecho de estar con mascarilla simple, pues relativamente, y estar en cercanía con un paciente, pues aún así no nos protege, ¿no? Por eso es importante que tanto el infectado como el contacto, pues realmente tengan también la protección. Si uno no sabe quién está infectado, pues por eso es que se hace las medidas disciplinarias para que puedan evitar esta ruta. Y justamente ahora que han reabierto todas las rutas, el contagio es muy alto porque se están dando este tipo de transmisión solamente con hablar o en la saliva, o al dejar partículas flotando en pacientes en reuniones sociales, ¿no? Eso es importante, ya no en mercados, sino ahora en las reuniones familiares. Primer mecanismo entonces que tienen que recordar, contacto directo, y es el más importante y el más olvidado. Por eso es que tienen que tener mucha precaución, ¿no? Segundo mecanismo, hay que ver, porque hay gotas que son más grandes, que miden 1 milímetro, y hay sprays que pueden estar entre 5 micrómetros y menos de 5 micrómetros. Estos sprays usualmente se forman por aerosoles, que son residuos del componente, del componente sólido de las droplets, de las gotas que están evaporadas. Se evaporan estas gotas y quedan estos residuos menos de 5 micrómetros y quedan flotando. Es por eso que en la conversación puede producirse un contagio, no necesariamente al toser o estornudar, sino por estas sprays droplets, ¿no? Y aún así hay un tercer mecanismo que no es tan aceptado, pero son las microdroplets, ¿no? Es decir, aquellas que son de 10 micrómetros. Entonces también hay estas microgotas que pueden, en este caso, ser un mecanismo de contagio. Miren ustedes que acá es para que simplemente vean, este es el estudio publicado en New England Journal of Medicine, para que vean la persistencia del virus viable en superficies, ¿no? Entonces acá está en aerosoles, en plástico, cómo se vio la diferencia entre SARS-CoV-2, sobre todo en algunas situaciones en plástico y en metal, ¿no? Principalmente, que eran las dos condiciones donde se encontró persistencia. Cosas que no debemos hacer. Entonces, lo más importante es que hay situaciones, por ejemplo, donde se facilitan la transmisión. Uno en casa está bonito acá, tiene su mascarilla tipo patito, ya sea KN95, todos en casa juntitos, obviamente no están cumpliendo la distancia del metro dentro del domicilio. Ahora también hay reportes en las mascotas que están justamente habiendo infección, en gatos, en perros, tengan mucho cuidado con eso, y el uso de guantes, ¿no? Entonces no hay distancia, las mascotas están ahí juntas, a pesar de tener la mascarilla, entre comillas, pues la manipulación, estos guantes, acuérdense que la contaminación del guante llega hasta 66%, ¿no? Y solamente si no hay un retiro, si es un solo guante, un solo uso, perfecto. Pero si ese guante es reusado, igual, ¿no? Puede haber transmisiones cruzadas hasta de 20%, más de 20%, solamente por usar mal los guantes. ¿Qué es lo que pasa? Estos guantes te dan una falsa sensación de que estás protegiéndote y disminuye la adherencia a la higiene de manos, ¿ya? Entonces, como no hay una adecuada higiene de manos, pues caen hasta 70%. En hospitales, en la calle hemos visto que usar 2 o 3 guantes te da una falsa seguridad, y muchas veces el uso incorrecto o el lavado o sacarse adecuadamente puede tener impacto, ¿ok? Y esto pues en la calle vemos también que son prácticas que no deberíamos aconsejar, el uso de guantes para la compra, ¿no? Porque hemos visto que se pueden quedar en superficies metálicas, en estas superficies, en bolsas también, y hay que tener mucho cuidado. Es lo que habíamos mencionado con lo que es el guante. Y miren ustedes, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir en una mascarilla quirúrgica las partículas del virus? Hasta 7 días, ¿no? Entonces miren acá, sobreviven estas partículas y uno pues las está manipulando, es decir, está haciendo estos dobleces de la mascarilla quirúrgica en el transcurso del día, y tienen que tener mucho cuidado. La manipulación, el deterioro daña la microfibra que hay acá, y eso puede generar
un problema. Recientemente se han recomendado los protectores faciales, los face shields, con las mascarillas, ¿no? Entonces hay una recomendación reciente de las sociedades, ¿no? Que están viendo, las sociedades de epidemiología, que recomiendan, si vas a usar un protector como la N95, puedes utilizarlo en situaciones de conservar la N95, se puede utilizar una mascarilla quirúrgica encima. Sin embargo, esta es una práctica que tiene mucha controversia, ¿ya? Mascarilla quirúrgica encima es una práctica con mucha controversia. Tengan mucho cuidado. Quiero que veamos un video donde se va a manifestar cómo es el tercer mecanismo de transmisión. Esto es una entrevista que hicieron en NHK, en Japón, en la búsqueda de justamente ver, y fue un ensayo que determinó justamente esto de las microdroplets, ¿ok? Nos mencionan que las transmisiones pueden estar siendo transmitidas por gotas incluso cuando las personas están hablando, ¿no? Y comunicándose. Estas partículas micrómetras, ¿no? Y ahí nos hablan de las microdroplets. Y ahora lo que van a hacer es emular lo que pasa con una persona que está infectada y captar las microdroplets. Miren rápidamente las gotas como caen, ¿no? Las gotas mucho más grandes, pero cuando se hace la exploración van a ver partículas residuales que quedan flotando. Estas partículas que son menos de 10 micrómetros, ¿no? Quedan ahí, miren el estudio. Ok, entonces este estudio ha sido replicado y está publicado por si acaso, este hallazgo de las microdroplets. Entonces es importante que vean la utilidad ya de cómo es que este tipo de estudios nos abre un poco más el campo para la protección. ¿Por qué voy a esto? Porque justamente hasta hace poco lo que se mantienen es la creencia de que solamente era transmitida por en personas que conversan o algo, no podía hacerse una transmisión rotunda, ¿no? Pero sí se ha demostrado con eso. Es un paper muy interesante. Ok. Entonces vamos a seguir con el siguiente punto, hablando de las evidencias de las mascarillas y los respiradores. Miren ustedes acá, este es uno de los estudios donde se compara el uso de las N95 para las máscaras versus las mascarillas quirúrgicas en este caso, sobre todo para otros virus respiratorios, como vemos. En caso de SARS-CoV-2 no hay una evidencia sólida, sostenible, recién estamos un brote, entonces se necesitan estudios prospectivos para validar esto, pero las mascarillas en general
podían hacerte una protección, un odds ratio de 0.13. Quiere decir que hasta en un casi 87% te hacían una protección frente a otros virus respiratorios, por ejemplo, ¿no? Y esto era significativo. Y podían protegerte en el peor de los escenarios hasta un 38%, ¿no? O sea, podían decaer hasta un 38%. Y en las N95 te hacían una protección casi similar en virus de influenza, por ejemplo, de hasta un 88% de disminuir el riesgo y hasta un 74% en el peor de los escenarios. Entonces, asumiendo que el radio, el R0 de contagio de influenza ha sido pues de 1 a 2 y acá en SARS-CoV-2 estamos hablando de 4, incluso más si es que hay diseminadores rápidos, lo más importante es que, como ven acá, no hubo diferencias entre una mascarilla y otra, pero más o menos nos dan el comparador inicial y hasta cuánto te puede proteger. Esa protección que se vende de la N95, pues realmente en escala real es hasta 74%, no es 95% per se. Ese es uno de los mitos que tenemos, ¿no? 95% de protección. Entonces la N99 me protege casi todo, ¿no? Pero si está mal usada, lógicamente pues se deterioran todos estos porcentajes de protección reportados. Miren ustedes que hay estos estudios en SARS, por ejemplo, ¿no? Acá se evaluó si las precauciones de gotitas y contacto eran suficientes para proteger, ¿no? Y al final, pues, miren que el odds de protección en el uso de mascarilla fue importante y sugirió que había una transmisión por gotas. Acuérdense que OMS y CDC en el caso SARS-CoV-2 en la primera parte de la pandemia no se ponían de acuerdo para definir la posibilidad de esa transmisión, ¿no? Entonces miren ustedes que con la mascarilla quirúrgica los infectados fueron 0 y los no infectados fueron 51, y esto fue estadísticamente significativo. Y los que usaron N95, pues lógicamente hubo un efecto protector en SARS, y eso te da la posibilidad de reafirmar esta transmisión por gotas, ¿no? Y las otras medidas, cuando uno compara, pues miren ustedes acá, guantes, gorros, lavado de manos, pues pueden tener utilidad, ¿no? Sobre todo acá los guantes, el lavado de manos y todas las medidas en conjunto tienen esta utilidad. Lo que quiero decirles es que uno, cuando va a protegerse y en la evaluación de estos pacientes, sobre todo en pacientes hospitalizados o en consulta externa, tiene que sumar las estrategias de prevención y control de infecciones, no quedarse solamente con mi mascarilla, sino también tener en este caso algunas otras medidas. Y el lavado de manos no implica que tengas higienización correcta, sino implica que tengas obviamente la certeza de que lo estás haciendo bien acorde a los procedimientos que se van a detallar. Entonces, los trabajadores de salud que no utilizan bien el respirador N95 resultaron infectados. Esto ya data de hace mucho tiempo en los brotes de SARS, ¿no? Se ha visto en clústeres de otros virus respiratorios, ¿no? Principalmente, pero acá el uso tiene mucho que ver. Una de las particularidades de qué es lo que está pasando, y yo siempre lo veo y lo recrimino, y esto está en la página de CDC, ustedes lo ven, es la barba, ¿no? En los pacientes. Usualmente hay que tener mucho cuidado. El respirador N95 tiene que saber utilizarse y obviamente tiene que cubrir tanto la nariz y la boca para tener una mejor utilidad. Miren ustedes que acorde al tipo de barba, pues no se recomiendan algunas el uso de las mascarillas, así que sobre todo los varones que les gusta lucir, pues ahora sí, ¿no? La barba grande en tiempos de COVID, pues tengan mucho cuidado. Y no solamente eso, sino que en las partículas de todos los vellos faciales se pueden quedar otro tipo de gérmenes, ¿no? Entonces uno va a la casa con este tipo de gérmenes y es bien difícil hacer un cuidado local, ¿no? No solamente SARS, sino también vas con estafilococos, acinetobacter y otro tipo de gérmenes. Entonces, en esta estrategia, bueno, vamos a ver el uso del equipo de protección personal. Acá, como ven, están usando un guante quirúrgico, está perfecto.
El escudo protector facial, que tiene pues un ajuste, un gorro, ¿no? Los lentes, las gafas que están protegiendo, y un N95 con una de las barbas que mencionamos que tal vez no estaba indicada, ¿no? Con un estilo ya un poco así, algo así como francés, digamos así, o algunos con cola de pato, como dicen acá. Entonces realmente puedes estar haciendo todo bien, pero la parte de la rasura es lo que le juega en contra acá. Entonces tiene mucho que ver por el momento del retiro, ¿no? Porque si es que este paciente se retira en algún momento o manipuló mal su guante y queda esto en la mascarilla, puede quedarse partículas en la barba y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es la evidencia del N95 en infecciones? En este estudio se estudiaron más de 3 millones de sujetos, ¿no? En 2 ensayos clínicos controlados, comparando las mascarillas quirúrgicas versus la N95 de bacterias y virus, ¿no? Entonces, en el brazo de la N95 se vio un riesgo relativo de infecciones de 0.46, es decir, se disminuía casi el 60% la chance de infecciones, ¿no? Pero con un valor que no era estadísticamente significativo. Entonces, esto es importante. Este tipo de estudios son importantes para buscar en COVID, ¿no? Justamente para comparar una mascarilla versus la otra. Pero es un poco controversial, va a tener muchos sesgos y nadie, obviamente, por ética de los trabajadores, no van a querer utilizar simplemente una mascarilla simple en algunas circunstancias. Así que tiene que ser definido esto. Entonces, cuando hablamos de N, usualmente la N significa que no resiste al aceite, ¿ya? Si uno impregna o desinfecta esto con algunos productos, deteriora los microporos, ¿no? Por eso la limpieza de la N95 tiene que ser específica y debería ser en el mundo ideal de un solo uso, en el mundo ideal. Entonces vean ustedes acá, tiene que tener esta certificación de NIOSH, ¿no? Que es del producto de 3M, por ejemplo, con el código, muchas partículas, muchas empresas han fabricado esto erráticamente y hay que tener mucho cuidado. La R, cuando vean una mascarilla que tenga una R ahí, esta R significa resiste al aceite, ¿no? Y cuando vean la P, significa muy resistente al aceite. O a prueba de aceite, ¿no? Esta que tiene válvula, por ejemplo, acá, que está desaconsejada, pero sí tiene la P y les puede ayudar en prevenir justamente este tipo de aceite, ¿no? Justamente resiste al aceite y tiene algunas implicancias. Este es un resumen muy interesante de qué es lo que deberíamos utilizar en estos tiempos, ¿no? Y sobre todo los que te dan la protección del personal que lleva microorganismos infecciosos y aquellos que obviamente nos sirven como barrera, ¿no? Es decir, miren ustedes las que tienen válvula. La válvula nos puede ayudar en las FFP3 que están en Europa, por ejemplo. Te puede ayudar a prevenir, pero no a contagiar al resto. Por eso es que no están aconsejadas. Y las que tienen válvula de exhalación, igual las FFP2, que es un equivalente a la N95, también. Entonces hay que tener todas las que no sirven para... La idea es evitar las dos rutas. Y como ven acá, simplemente la mascarilla, la FFP2 sin válvula, que es el equivalente de N95, te protege de personal que está infectado, ¿no? Y también es una barrera para el resto de las personas, ¿no? Entonces es importante. La mascarilla quirúrgica en sí, el nivel de protección, bueno, es menor, ha sido muy cuestionado, pero acá interesante porque no ponen como si no sirviese, ¿no? Pero es una barrera para no contagiar al resto, sí es importante, pero también puede hacer una protección que obviamente está en niveles mucho más bajos teóricamente, pero en SARS-CoV-2, como les digo, no hay este tipo de estudios todavía avalando su uso. Cuando hablamos de recomendaciones del equipo de protección personal para el personal de salud, hay que ver algunas cosas, ¿no? Entonces, ya explicamos qué son las precauciones estándares, precauciones de contacto.
Ya explicamos qué son lo necesario, es decir, el equipo de guantes. Si está rasgado o hay necesidad de hacerle el cambio, perfecto. Si hay una bata de aislamiento, que es lo más importante, y la protección respiratoria, ¿no? La protección respiratoria solo cuando hay procedimientos de aerosoles. Es la pregunta que todos nos hacemos y muchas veces es las recomendaciones ahorita que permanecen en las sociedades científicas. Y la protección ocular, ¿no? Las gafas, que es importante. Por ejemplo, acá está utilizando una protección, un escudo facial y una máscara, una FPP2, ¿no? Entonces es importante ver esto. Pero aparte, en el ambiente, lo ideal sería contar con habitaciones con presión negativa, y si no hay, filtro cepa, y si no hay, pues ventanas abiertas, ¿no? Que es lo que nos queda lastimosamente en un contacto y en una situación de guerra, por así. Entonces, lo más importante, vamos a ver. Al comienzo de la pandemia sacamos una recomendación, es así, de cuáles eran los niveles de evidencia. Miren ustedes que cuando comparan los cuidados usuales, mascarilla quirúrgica más EPP versus respirador, es recomendado, ¿no? O sea, es máscara quirúrgica, a pesar de que el nivel de evidencia era débil y baja calidad, ¿no? Para procedimientos que no generan aerosoles, cuando se comparan mascarilla más EPP versus respirador, bueno, es sugerido también, pero igual la evidencia es baja, ¿no? En sí, nada iba a favor de la N95, y como les digo, casi no van a encontrar estudios que comparen en SARS-CoV-2 este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, para intubación endotraqueal y para procedimientos que generen aerosoles, broncofibroscopías, ventilación no invasiva, sobre todo sí está recomendado las N95 o los respiradores FFP2, que son su equivalente, sobre todo en Europa. Miren todo el equipo de protección personal que usualmente uno tiene a la disposición, y es importante ver con qué contamos, qué vamos a hacer, qué se puede utilizar, ¿no? Entonces, acá hay varias cosas un resumen de las guías que también eran extrapoladas en MERS y en SARS-CoV-2 y en Wuhan. Ustedes veían a toda la población, el personal de salud en China, pues vistiéndose con 2 o 3 equipos, ¿no? Usaban doble guante, triple guante, una bata encima el mameluco, y encima todavía otro mandilón más. Entonces todo eso en sí ahora ha sido definido, muchas de esas cosas se han resumido, y esta es la recomendación última que nos da la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, ¿no? La ITSA. Entonces, miren ustedes que el personal de salud al cuidado de pacientes con COVID, ya sea sospechoso o conocido, debería tener el EPP apropiado. ¿Y qué consideran ellos el EPP apropiado? Son los guantes, la bata y la protección ocular, ¿no? Guantes, bata y protección ocular. Y aparte, obviamente, el respirador y lo que vamos a documentar ahora. Y también que sean adherentes al donning, la colocación del equipo, y al doffing, el retiro del equipo adecuados. No sirve nada si te colocaste mal, y mucho menos no sirve nada si al final hiciste un mal retiro de la puesta de todos los materiales, ¿no? En un escenario convencional, para un procedimiento que no genera aerosoles, lo que recomiendan es una mascarilla quirúrgica o la N95, ¿no? Ni a favor de uno ni a favor del otro, ¿no? O una N99, y en situaciones algunas los purificadores de aire, los balones que traen oxígeno. Para nosotros, en el contexto de generar aerosoles, sí van las recomendaciones a favor de la N95. Y en el escenario de contingencia o crisis donde estamos en Perú, el procedimiento que no genera en aerosoles, mascarilla quirúrgica o N95, y nos dan la recomendación de reprocesado, es decir, bajo las medidas estrictas de limpieza, de contaminación de estas mascarillas. En N95 los respiradores pueden utilizarse rayos ultravioleta para poder tener un reuso, ¿no? Pero hay condiciones específicas para hacer este reuso. El procedimiento que genera aerosoles. Cuando hay generación de aerosoles, pues idealmente se utilizan los escudos faciales, las mascarillas quirúrgicas, cubriendo la N95, que permite el uso y el reuso, ¿no? En realidad, o usar una N95 reprocesada, ¿no? Entonces,
esas son las recomendaciones, y el escenario de contingencia ahorita no nos permite tener suficiente abasto de N95, por lo cual la recomendación sería usar una mascarilla N95, pero encima una mascarilla quirúrgica. Esto ha sido muy rebatido por el hecho de que puede dañarse la parte superficial del N95. Lo que sí ya hay y es más enfático es evitar el doble guante o triple guante. ¿Cuándo utilizaríamos doble guante? Un guante simple es para hacer la visita normal, pero si vamos a hacer algún procedimiento o algo realmente que requiera algún procedimiento estéril como tal, sí podríamos utilizar un doble guante y luego retirarnos y hacer la aplicación de alcohol gel encima de este guante, ¿no? Entonces, este guante no sale hasta que te retires todo el equipo completo. Pero miren ustedes las recomendaciones, ¿no?, de lo que es ITSA ahora. También no hay recomendaciones a favor de estos materiales, es decir, los protectores de bolsas que se utilizan, que se amarran, porque al final, como dijimos, en el plástico el virus puede hacer una supervivencia mayor y puede tener estas complicaciones, ¿ok? Entonces, en el caso de estas partículas, ¿no? No doble guante, como hemos dicho. Miren cómo es el esquema recomendado, ¿no? Tienes un guante, es más, no se recomiendan tampoco las botas. Sí hay un scrap de fondo, pero no, las botas no están recomendables. En algunos de los estudios de Wuhan se demostró que habían partículas virales al final cuando estaban impregnadas cuando tenían 2 o 3 botas al final, y era el mal uso justamente al salir de la habitación, ¿no? Y obviamente la mascarilla facial es una adaptación que, bueno, se debería emplear solamente en escenarios de aerosoles. Lógicamente acá en la comunidad ahora está fomentándose el uso de la careta facial para cualquier situación, porque estamos en una situación de emergencia y lógicamente el contacto no es garantizado. Esto es de salud, principalmente el uso clínico en contexto de escasez. En áreas donde no se realizan procedimientos, nuevamente nos enfatizan la máscara quirúrgica. El problema es que no tienen ajuste hermético. Entonces, estas mascarillas quirúrgicas pueden tener complicaciones, pero lo que uno tiene que buscar es la eficiencia para filtración bacteriana, que es más de 98%, y eficiencia para filtración de partículas virales, que tiene en este caso 98%. Lo aceptable en estos casos es más de 94% para los dos, ¿no? La eficiencia bacteriana y la eficiencia para filtración de partículas. Esto es lo que se busca. En general, los respiradores, cuando hay ajuste hermético, miren ustedes, la N95 justamente tiene esta eficiencia para filtrar partículas, más de 95, como dice su nombre, pero en los estudios reales, en el peor de los escenarios, baja pues hasta un 70%, ¿no? Las FFP2 son utilizadas en Europa. Las llamadas KN95, que también han estado distribuidas acá, el distribuidor es de China. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hemos tenido varios problemas, inconvenientes, se rompen muy fácil las mascarillas, ¿no? En Corea también hemos tenido algunas de las intervenciones, ¿no?, con otro tipo de mascarillas que son unas similares a las patito. Y miren ustedes, acá hay toda una distribución de todas estas medidas que se pueden utilizar en contextos de escasez. Todo vale, como dicen en la guerra. Entonces, aún así, nos dan una recomendación de no utilizar estos dispositivos que tienen válvulas. En este caso, los respiradores elastoméricos de media cara pueden ser utilizados, pero siempre y cuando se utilicen otras medidas de bioseguridad. Uno les da la falsa sensación, mira, no me ahogo, no me asfixio, tengo este elastomérico y perfecto, ¿no? Como no me asfixia, simplemente me duele un poco la nariz, tengo mis filtros adecuados, respiro mucho mejor. Se van con la falsa sensación de que están yendo bien protegidos. Hemos tenido casos donde ya estos respiradores elastoméricos han sido falsificados y tienen que tener mucho cuidado. El proveedor de 3M casualmente tiene algunas especificaciones en sus filtros y la manera como identificar correctamente estos dispositivos. Entonces es muy importante que puedan evaluar eso. En la población general, pues las mascarillas de uso comunitario no van a tener este ajuste hermético, hay que tener mucho cuidado, pero hay algunas que sí tienen certificación, ¿no? Estas mascarillas que son STM, ¿no?, que es de Estados Unidos, hay otras que IEN de Europa, que tienen estas filtraciones, como ven, hasta 95%, ¿no? Pero
Hay algunas que no estén certificadas, por ejemplo, de tela, poliéster, nylon, algodón, y en acuerdo con resolución del Ministerio de Salud, pues sí se están generando esto para la población general. O sea, tendrían que tener el aval con resolución del MINSA para poder decir que pueden tener, pero como les digo, no hay esta particularidad en determinar el BFE y el PFE, que son los parámetros que hemos mencionado hasta ahorita. ¿Ok? Entonces, ahora viene lo más resaltante, que es acorde a las guías, en este caso el documento técnico de atención y manejo clínico de los casos de COVID reportado por el Ministerio de Salud. ¿Cómo es que se recomiendan los tipos de equipo de protección personal según el tipo de ubicación, personal y tipo de actividad? Entonces, esto es importante. Si es que estás en una IPRES, ¿no?, y las instalaciones son para pacientes hospitalizados, en la habitación del paciente, el personal de salud pues tiene que tener la mascarilla quirúrgica, el mandilón, los guantes y la protección ocular. Acá no vemos las botas, por ejemplo, ¿no?, que es importante, ni los cobertores de plástico, ¿no? Y en procedimientos que generan aerosoles en pacientes con COVID, acá ya se reemplaza la N95 y todo el resto más el escudo facial, ¿no? Y la perchera, que es el contacto, la medida de aislamiento de contacto. Entonces es un poco que esta recomendación se alineó a lo que era las recomendaciones de ITSA actualmente, ¿no?, y de CDC. Y la pregunta es, ¿y dónde está el mameluco, no? Porque estamos hablando de pacientes con COVID. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, esa protección no está incluida en estas guías, pero es importante. Y la mayor parte acá en Perú pues tiene justamente, está indicado de mameluco. Y lo voy a mencionar porque es personal de limpieza. Si está ingresando al cuarto un paciente con COVID, también debería entrar con todo el equipo, porque va a ser una limpieza, va a estar expuesto, ¿no? Entonces tiene que tener mascarilla, mandilón, guantes de trabajo, protección ocular, salpicaduras, botas. En ellos que van a hacer limpieza sí se recomienda, tal vez para evitar cualquier cosa, como va a haber manipulación, lavado, botas o zapatos de trabajo cerrados. En este caso sí son las botas para el personal de limpieza. Esto es recontra importante porque acá estas botas deberían dejarse y desecharse una vez que termina la limpieza. Y los visitantes pues también tienen que tener con todas las protecciones, mascarillas, pero en situaciones de crisis no lo he mencionado mucho porque las visitas están restringidas en estos pacientes y nuestros pacientes pues son informados sus familiares mediante llamadas telefónicas, ¿no? Estos son los criterios y acá están los niveles de protección, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 de protección, ¿no? Entonces acá vean ustedes, el ámbito es por ejemplo, el que hace triaje previo al reconocimiento o en pacientes ambulatorios debería portar gorro quirúrgico desechable, mascarilla quirúrgica desechable, su uniforme, un scrap, los guantes de látex desechables, si fuera necesario, ¿no? Los que hacen triaje de pacientes, lógicamente, no el personal que está en oficinas administrativas. En un nivel de protección 2, ya son los que tratan a los pacientes directamente, o en UCI, ¿no?, o los que toman muestras respiratorias, los que hacen radiografías y los que hacen limpieza. En estos casos sí ya van y aumentan a la protección con N95, su gorro, su uniforme. El uniforme de protección médica desechable ya está incluido acá en el protección número 2, acá está el mameluco, ¿no? Esto es lo importante, ¿no?, que acá por lo menos estos criterios están reforzados, pero son de otras universidades, ¿no? Por ejemplo, acá en Zhejiang. Entonces ellos sí ya para el nivel de protección 2 sí estaban incluidos los mamelucos, ¿no? El guantes de látex desechable, también gafas de protección, por ahí también iban. Y el nivel de protección 3 ya son los que hacen procedimientos invasivos que van a generar aerosoles, ¿no? Obviamente no hacen endoscopía acá, pero broncofibro en algunas circunstancias sí, pero acá ya van a N95, el uniforme, el mameluco, los guantes, los dispositivos de protección aparte que puedan tener, ¿no?, las caretas faciales. Entonces, miren ustedes que al final el vestuario básico va a ser un scrap, un respirador N95 y el calzado, que ha sido muy cuestionable hoy en día, ¿no? El calzado tiene que ser de trabajo, idealmente, recordar que acá las partículas se pueden quedar y el uso de las botas no está recomendado ahorita por la ITSA, salvo en el personal que vaya a hacer limpieza y desinfección, así que tienen que tener mucho cuidado con ello. Ok. Entonces ya hablamos de los niveles de protección, ya hablamos de las recomendaciones, de los equipos en general, y ahora vamos a pasar a lo que es el donning y el doffing, ¿no? En general hay una particularidad que es cómo se coloca uno el equipo de protección personal, ¿no?
Entonces miren, esto varía de cada centro, cada recomendación, cada quien lo hace como quiera y eso está mal. En realidad eso es lo que debería ser fomentado y hemos visto realmente gran cantidad de videos donde hay mucha controversia en el tema del donning y el doffing adecuado, ¿no? En el caso del donning, miren ustedes que pueden tener, primero colocarse las botas descartables, ¿no? El mandilón, la mascarilla quirúrgica, ¿no? Luego va el gorro, luego van los lentes con una liga, estos lentes que están acá, luego se colocan el primer guante, luego van el traje, las botas, ¿no? Luego el segundo guante, segundo mandilón, tercer guante y protector facial. O sea, en sí hemos visto todas estas prácticas. ¿Cuál es el problema? Que uno cuando recoge el equipo de protección puede que también ya esté manipulándose, a veces te lo entregan en bolsitas y quiera saber que no tengan esas bolsas ya COVID. Por eso es importante y la práctica es que cuando uno se está poniendo cada porción del equipo de protección, lo más importante es que también refuerce esto con el lavado, con el alcohol gel, ¿no? Alcohol gel. Yo siempre soy de la idea de que en la puesta y en la retirada, entre paso y paso, esté utilizándose el alcohol gel como medida preventiva para ver otras complicaciones, ¿ok? Y miren ustedes, acá también es cuando se utiliza los lentes simples sin gorra posterior, ¿no? Igual también miren ustedes que utilizan segundo o tercer guante. Entonces ahora lo que estamos aplicando es, en el donning es primero tal vez utilizar, acorde a lo que se va a poner, es colocarse el mameluco en este caso, si es que van a entrar a una zona, ¿no? Iríamos primero el alcohol gel, utilizar luego el mameluco. Obviamente antes de entrar a esta sala ya deberíamos estar con la N95 bien puesta, sellada, ajustada, luego alcohol gel, luego colocan el mameluco, si es que tiene botas o no, perfecto, pueden completar utilizando las botas, en este caso las simples, solamente un par de botas que cubra la superficie, no utilizar estos plásticos, nuevamente el alcohol gel, terminar de ponerse el gorro, ¿no? Por ahí, si tienen la posibilidad del gorro, cerrar la porción superior del mameluco, terminar haciendo uso de sellar bien toda la mascarilla, tienen sus lentes de protección. Y finalmente de los lentes de protección ya el último sería el mandilón, si es que van a tocar pacientes para hacer procedimientos, ¿no? Y con eso se pueden dirigir a hacer su procedimiento y su visita. Mucho cuidado, entonces, esto de doble, triple guante se ha visto en la literatura, se ha visto en los videos con China, pero casualmente acá ahora, por lo menos en mi hospital, ya no estamos fomentando que sean 2 o 3 guantes o un mandilón abajo antes de ponernos el mameluco, ¿no? Antes se ponían el mandilón, luego el mameluco y finalmente recién otro mandilón. O sea, esas son situaciones exageradas y hay que tener mucho cuidado. El doffing en el retiro, lo importante, y acá está bien especificado, yo también siempre lo menciono, tanto para la puesta como para la retirada, lo ideal es hacer el doffing, es decir, la higiene de manos cada vez que nos retiramos cada uno de los CPP, ¿no? Entonces, si ustedes van y tienen una zona de trabajo, eso tiene que estar bien diferenciado para que ustedes puedan trabajar tranquilamente, ¿no? Entonces, uno tiene una zona diferenciada, por ejemplo, que es el COVID positivo, y acá hay un área limpia, ¿no? Entonces, en este área limpia se supone que se van a cambiar. Ustedes ya están entrando a este área con una buena N95, ¿no? Salen del área del COVID positivo, perdón, para retirarse, salen con su N95. Entonces, lo que vamos a hacer es retirar los equipos que están más contaminados. Salimos del área y nos hacemos la higienización de las manos con el alcohol gel. En este caso nos retiramos el mandilón, que es lo que ha estado en contacto directo con los pacientes, ¿no? Entonces vamos a hacer el retiro primero del mandilón. Acá nos dan muchas cosas, pero lo importante es hacer el retiro del mandilón. Después del retiro del mandilón, nuevamente hacemos la higienización de las manos, ¿ya? Hacemos higiene de manos y podemos pasar a retirar todo el equipo, es decir, el protector facial, la careta, ¿no? La careta facial que tenemos, sale la careta, ok, higiene de manos, ¿no? Con alcohol gel. Después de la careta podemos quitarnos ya, en este caso, si tenemos algunos
gafas de protección ocular, las que tienen selladas con ajuste, se retiran, y alcohol gel, ¿no? Higienización de manos. Después de las gafas y el retiro, ya procedemos a retirarnos el mameluco. Higienización de manos. Después del mameluco ya pueden empezar a retirar pues las botas que pueden tener. Higiene de manos, se van quedando solamente con su par de guantes que estuvieron, retiran el par de guantes, el único par de guantes que utilizaron, se quedan solamente con la N95 y al final ya nos retiramos este par de guantes, lavamos las manos, lavado de manos ya con alcohol, ¿no? Ya no con alcohol gel, sino lavado en caño, ¿no? Con desechable, y nos retiramos, ¿no? Todo esto debe ser en una zona, idealmente en un área limpia, para evitar eso. Y al salir pues tienen que pisar en una alfombra o una superficie que tenga lejía, idealmente para desinfectar el calzado, ¿no? Estas son las situaciones que se deben aplicar. Hay muchos protocolos de downing y doffing, pero es importante, y lo que más importa, así lo estén haciendo mal, lo más importante es que puedan hacer la higienización de manos entre turno y turno que estén haciendo, ¿no? Así se quiten la liga, la lente primero, no lo sé, pero hagan la higiene de manos con el alcohol gel, lo más importante que puedan pasar. Afuera, en un área limpia, ya se retiran el scrub, se retiran el respirador con mucha más confianza, se hacen el calzado y la ducha importante, ¿no? Entonces se hace nuevamente el cambio y el retiro en estas zonas, en otra área, ¿no? En un área limpia. Esto es más de lo mismo, simplemente es para mencionar el alcohol gel. Voy a pasarlo. Y acá está. Esto es importante. El cómo retirar el respirador. No toque la parte de adelante del respirador. Es importante. Muchos en el transcurso del día estamos manipulando la parte de adelante y eso genera, el desajuste, que no haya un filtro, un fit check. Y eso genera que también no tengas un adecuado ajuste, y obviamente en la mano, incluso si ya tienes guante, puede haber una contaminación. Por eso, si haces eso y estás haciendo un desajuste, verifica que hagas bien, haz el sellado adecuado con las dos manos y luego procede a usar el alcohol gel, ¿no? Como dice aquí, quite el respirador, primero la banda inferior, jalamos la parte inferior, la levantamos y luego inclinas un poco la cabeza para poder sacar la parte superior. La idea es que no roce con ninguna de las partes de la cara, ¿no? Y botas el respirador en el recipiente de desecho o lávese las manos. En el caso de que queramos ahorrar, el N95 pues tiene que ir a una bolsa de papel y entregarlo a un dispositivo de limpieza y desinfección, en este caso con rayos ultravioleta, que sería lo ideal para poder tener un mejor almacenamiento. Entonces acá ya miren lo que está mal. Y cómo es que este es un protocolo que lo tomé del hospital de Cayetano Heredia, donde se guardaban, ¿no? Evita tocar el interior del respirador, como dice acá. Y acá está su cubito, en este caso lo pueden hacer con bolsita, de manera que queden acá las bandas elásticas por fuera, ¿no? Para que puedan no tener complicaciones, ¿no? Las ligas van afuera y obviamente la mayor parte de errores también he visto que rotulan, por ejemplo, ¿no? La caja es la que debe estar rotulada, pero ellos rotulan acá, ¿no? Por ejemplo, acá el nombre de GPL, ¿no? Acá le ponen Villamedic, le ponen, por ejemplo. Entonces, está mal, pues esto no deben hacer los rótulos ni acá, ni en el borde, porque se deterioran las microfibras, ni tampoco en el metalcito, porque a veces también basta que le caiga un poco de plumón al costado y pueden estar alterando el grado de filtración de aire. Entonces, veamos un poco el video que quiero presentarles esta vez para que vean ustedes cómo es las recomendaciones del downing y el doffing, ¿ok? Y comentaremos a ver acerca de cómo lo hacen o cómo no lo hacen. Lo importante es que haya alguien que los observe si es que no están entrenados, ¿ya? Y verificar que tengan todo su equipo completo para poder entrar a estas áreas. Ahora, lo ideal es en una situación de transmisión sostenida ya llevar puesto la N95, como les digo, porque muchas veces no hay ni salas adecuadas para el precambio.
sus scrubs, y ellos tienen botas de plástico en este caso, ¿no? O unas botas gruesas para evitar cualquier cosa. Eso es importante, removerse siempre todo el material, ¿no?, que tengan. Sujeción bien del cabello, no aretes, no relojes, no anillos. Y el alcohol gel. Después de haber retirado todos esos dispositivos, utilicen el alcohol gel. Aseguren el cabello, las damas. E inspeccionan los ítems, ¿no? A veces vienen rotos. Las mascarillas vienen con ligas que se rompen muy rápido. Después tienen que regresar. La elasticidad de los guantes. La talla tiene que ser ideal. Esas N95 para mujeres que tienen cara pequeña, por ejemplo, no sirven muchas veces. Los guantes tienen que ser útiles. Como les dije, de preferencia tiene que ser un solo par de guantes, salvo que vayan a hacer procedimientos. Esos procedimientos ya se pueden hacer con un nuevo guante. Y el mameluco en las tallas, ¿no? Porque a veces he visto gente que entra muy encorvada también a las salas y no puede tener un acceso y una movilidad adecuada. Y rompen muchas veces el mameluco. En el caso de que entren con este tipo de botas, yo sé que no lo hacen la mayoría. Las botas es algo muy importante, ¿no? Es la última ruta donde van a entrar los virus. Y miren, acá es importante porque hacen la colocación de las botas, pero a pesar de que es un área entre comillas limpia, están haciendo la higiene de manos, ¿ok? Put on inner gloves. Put on coverall. Listo, se ponen el overall, no el mameluco. No es importante que cubra todo, ya con las botas puestas. Y estos guantes tienen que estar bien puestos, ¿no? Se cierran todo bien. Make thumb holes at the border of the cuff and sleeves. Acá lo que hacen ellos es una incisión para que puedan ajustar. Ponen ahí el dedo pulgar para que pueda sujetar bien estos guantes. Put on N95 respirator. Cup the respirator in your hand with the nose piece at your fingertips, allowing the ties to hang freely below your hand. Position the respirator under your chin with the nose piece up. Miren cómo sujeta el respirador en el Pull the top strap 95. over your head, resting it high at the back. Primero la liga superior y luego la Pull the bottom liga strap inferior. over your head and position it around the neck below the ears. Ahora lo que se hace es el fit check, ¿no? Asegurar bien y luego van a comprobar la salida del aire. Tienen que ajustar el metal que está en la parte superior, siempre es importante. Acá las que tienen carita pequeña sufren bastante porque obviamente sienten que el aire sale, ¿no? Tienen que exhalar fuertemente y hacer eso. Tiene que cubrir bien en todo el cabello, ¿no? Acá hay un paso que tal vez se obvió, que es la colocación del gorro. Un gorro simple y encima va toda esa protección, ¿no? Este outer apron es más o menos un símil de lo que sería la bata que se pone al último, entre comillas, ¿no? Put on outer gloves. Acá utilizan otro par de guantes, ¿no? Como les digo, esto puede variar de institución a institución, pero lo importante es que, sobre todo cuando hacen la cobertura de los zapatos, tengan mucho cuidado y hagan el uso del alcohol gel, ¿no? Y estas son las gafas de protección, ¿no? El guía, si es que no hay y no tienen cómo amarrarse muchas veces el mandilón final, tiene que estar seguro y obviamente
enviarlos con todo eso, ¿no? Una vez que ya se hizo todo el check, perfecto, ¿no? Miren ustedes ahí. La idea es que no entren con la ropa ajustada también, porque les imposibilita la movilización. Pero es más o menos una idea de cómo deben hacer la colocación del equipo de protección. Uno a veces pues, en la práctica sí se ve pues, que hay más limitaciones, pero tiene que adaptarlo a su centro. Pero como les digo, doble, triple guante para la situación local ya no está indicado, igual doble, triple bota, ¿no? Para el retiro del equipo de protección, el doffing. Miren que todo debe estar señalizado y en una zona de alto riesgo y la zona de bajo riesgo, ¿no? Todo se va a depositar en esa bolsa, entre comillas, ¿ya? El personal que va a asesorar en el retiro también tiene que tener su protección. Acuérdense que están saliendo de un área potencialmente contaminada, ¿no? Ahí se requiere un mandilón, sus botas, su careta facial y puede entrar con una mascarilla simple a supervisar cómo se retira el equipo de protección. Algo que no tenemos en Perú son esas botas que son especiales para entrar, ¿no? Que son resistentes a fluidos, por ejemplo. No tocarse la cara para nada antes del retiro, ¿no? Inspect the PPE to assess for visible contamination, touch, or carry. Lo ideal es que revisen si ha habido alguna mancha, algo, sangre, algún fluido. Y si hay, tienen que aplicar un desinfectante directamente, ¿no? Acá hay un guante superficial que tiene que estar desinfectado, ¿no? Miren ustedes, acá se hace la desinfección siguiendo todos los pasos, ¿no? Esto es importante, arranchar para adelante. Si tú llevas los guantes hacia atrás, las manos, puedes contaminar estos guantes superficiales. Nuevamente, se revisa si hay alguna superficie que está contaminada visiblemente. Si hay, se desinfecta. Nuevamente alcohol gel, ¿no? Con todos los pasos, acuérdense. Van a los cobertores de las botas. Y entre paso y paso siempre el alcohol gel, ¿no? Se quitan el primer par de guantes en este caso. Con mucho cuidado. Inspect and disinfect inner gloves. I'm inspecting the inner gloves and will disinfect them. Se remueven todo el equipo, miren ustedes, siempre poniendo la cabeza boca abajo y se retira, ¿no? Con mucho cuidado de no tocar la parte frontal de la cara ni el respirador. Y se deposita en una bolsa adecuada para el retiro o en una, bueno, en este caso para desinfectantes también, ¿no? La parte superior con mucho cuidado de topar la parte posterior, ¿no? Del cabello sobre todo. Y nuevamente alcohol gel. I'm disinfecting the inner gloves.
coverall and discard. I'm removing my coverall. Avoid contact of scrubs with the outer surface of the suit during removal. Esta parte es muy importante porque a veces hay contacto con el scrap, la parte interna. Por eso tienen que tener el despliegue y el retiro con mucha calma, ¿no? A veces por salir rápido cometemos la imprudencia acá. Up to find the zip tab and fasteners with one hand. Hold the outside of the top suit with the other hand. Unzip or unfasten the coverall completely before rolling down and turning inside out, touching only the inside of the coverall. Envolviendo siempre toda la parte del mameluco, ¿no? Con lo último de los guantes, con mucho cuidado de no tocar. Y obviamente la colocación en las bolsas rojas. Acá el error es la bolsa roja, ¿no? De no colocarla. I'm disinfecting the inner gloves. Change inner gloves. I'm changing the inner gloves. Remove and discard gloves, taking care not to contaminate your bare hands during removal process. Perform hand hygiene. I'm now performing hand hygiene. Finalmente el alcohol gel. On a new pair of gloves. I'm now putting a new pair of gloves. Y este paso se obvia a veces, ¿no? Colocarnos nuevos guantes porque estamos solos, guantes simples, ¿no? Remove N95 Para quitarnos el N95, porque en este caso el N95 se va a desechar. Tilt the head slightly forward. First, grasp the bottom elastic strap, then the top elastic strap. Remove without touching the front of the N95 respirator. Ya recomendamos esto en el video de Cayetano, donde se evita la Discard the superficie N95 respirator. y se Disinfect desecha el gloves. respirador N95. Se vuelven a desinfectar estos guantes. Disinfect washable boots. I'll now be disinfecting my washable boots. I'm disinfecting my washable boots. Ahora esa desinfección pues es opcional, ya va con lejía, ¿no? Terminan el proceso de desinfección. Obviamente no toca la zona infectada And remove gloves. y termina con la limpieza de los nuevos guantes y el retiro, ¿no? El retiro de estos. Perform hand hygiene with alcohol-based hand rub. I'm now doing hand hygiene. Inspecting for any contamination.
Efectivamente, bueno, se han tratado de resumir varias de las intervenciones para ver cómo es el retiro del equipo de protección sobre todo, y es importante que vean bueno, todo lo que hemos mencionado. Hay situaciones lógicamente que no van a estar específicamente diseñadas para este tipo de intervenciones, pero uno tiene que adaptar los medios y los recursos que tiene para poder facilitar el uso. Sin embargo, en hacinamiento extremo, ¿qué hacemos, no? Ese es el problema, que uno, si se ciña a las recomendaciones de Elitza, no, donde solamente no deberíamos utilizar los mamelucos, pues lastimosamente en nuestras emergencias o en sitios donde tenemos estos pacientes es inevitable hacer el contacto persona a persona, porque obviamente rozan la distancia, no son las adecuadas, y obviamente necesitamos tener estos equipos de protección. Esta es la razón por la cual sí se utilizan mamelucos en el Perú, y creo que sí estamos a favor de eso, porque realmente uno no sabe en qué superficies va a estar obviamente con adecuada limpieza y desinfección. Entonces hay dificultades que sí se han observado en el traje celeste sobre todo, o en el mameluco, en el overall, que a veces los cierres están de mala calidad. Por eso en el video era importante la recomendación de verificar que todo el equipo de protección esté de manera adecuada. Muchos hilos impiden el cierre correcto. No hay la pegatina de seguridad, el cuello está muy descubierto como está en la imagen, el tiro a veces está corto o se levanta la parte inferior del pantalón, no hay botas también a veces que tienen estos trajes, ¿no? Entonces uno tiene que revisar. Este es un estudio que fue publicado en el JAMA, y justamente lo que le decía, que cuando uno trata de hacer, miren todos los lugares donde se hace la limpieza y desinfección, al final se recupera partículas virales en el servicio higiénico del paciente, es decir, se creía, obviamente se está viendo el mecanismo por el cual excreta el paciente las partículas virales, y en todas las superficies donde se hizo la limpieza y desinfección, miren ustedes, estetoscopio, velador, mesa y todo, se recuperó partículas virales infectantes en esta zona, en el piso. Entonces es importante que al salir de la habitación, si es que hay una antecámara o cámara, si es que fuera una habitación individual, pues el paciente, pues el personal de salud tiene que tener mucho cuidado en no arrastrar 2 o 3 botas, porque justamente es ahí donde uno puede llevar el material infectante hacia los guantes, y lógicamente puede haber, si no hay una adecuado doffing, va a terminar en esto, ¿no? Entonces, las medidas de precaución de tipo gotas o aéreo incluye la mascarilla quirúrgica a cada paciente. Muchas veces nos olvidamos de darles estos equipos de protección a los pacientes, ¿no? Distancia entre pacientes mínima de 1 a 2 metros, lo recomendado, y que la habitación esté en presión negativa o que tenga filtros HEPA. Y la higiene de manos entre pacientes. Hay veces que pacientes que están saliendo del proceso, ¿no?, respiratorio, y hay un paciente que entró y que lastimosamente no sabíamos, era un EPID, que no sabíamos si era realmente COVID o no, y ya está pasando pues los contagios. Por eso es que a veces no hay leyes entre pacientes, pero siempre es bueno la distancia y también la protección personal para cada uno de ellos, ¿no? Y si es que están utilizando, como dijimos, dispositivos tipo cánulas de alto flujo o Venturi, también importante poner las mascarillas a los pacientes, ¿no? Medidas de precaución tipo contacto. La higiene de manos son 5 momentos adecuados, el mandilón exclusivo. Si es que hay pacientes en una UCI, por ejemplo, que uno ya tiene otra infección aparte, tiene unas pseudomonas, es importante tener un mandilón para este tipo de paciente, para no llevar y arrastrar la complicación en semanas posteriores a otros pacientes, ¿no? Se pueden colonizar. Entonces hay que tener guantes idealmente exclusivos para cada paciente cuando ya alguien está infectado, insumos exclusivos para cada paciente, y lógicamente esto es lo que se llama la precaución de tipo contacto. Esto aplica mucho en las UCIs, y lastimosamente en estos tiempos donde deberíamos tener este tipo de medidas más efectivas no se ve, y ahorita las UCIs están plagadas por gérmenes multiresistentes. Farmacia, no deberían salir folios de las áreas de COVID, y las recetas deberían ser por vía digital. La firma también debería ser digital de los mismos médicos. Voy a terminar hablando un poco de limpieza y desinfección en COVID-19. Como tal, hay una mnemotecnia que van a grabar que se llama PIOS,
es decir, todos los los insumos que pueden ser útiles en combatir coronavirus. Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada al 0.5%, hipoclorito de sodio, lejía 0.1%, alcohol al 70% y también limpiar siempre superficies de alto contacto y superficies obviamente donde puede quedar virus, ¿no? Entonces esto es importante, recordar ustedes que estos dos de acá, peróxido de lejía y alcohol al 70%, son los materiales que pueden ustedes utilizar para su desinfección. Las superficies de alto contacto, ya hemos dicho, uno tiene que tener específicamente una limpieza en veladores, cama, sitios de infusión, bombas de infusión, zonas donde muchas veces no alcanzan a limpiar, porque ahí pueden quedarse partículas virales, no solamente de SARS-CoV-2, sino de otros gérmenes, si es que el paciente ya está colonizado. El lavado de manos, idealmente con alcohol al 70% o alcohol puro rectificado al 96%. Son las recomendaciones que se les pueda dar. Y como ven ustedes, los desinfectantes en COVID tienen que tener algunas de las siguientes propiedades. Tienen que tener amplio espectro, es decir, cubrir varios gérmenes, de ser de rápida acción, destrucción muy rápida, que no se afecten por medios ni inactivarse por materia orgánica, sangre, esputo, y que sea compatible con otros detergentes. No debe ser tóxico, debe ser compatible con las superficies. Hay algunas que destruyen los metales, por ejemplo la lejía. En algunos reportes se ha visto que hay deterioro de los laboratorios, por ejemplo, o las superficies que tienen ahí en algunos de los materiales deterioran plásticos. Hay que tener mucho cuidado. No deben tener olor. A veces el material que utilizan, por ejemplo el peróxido de hidrógeno, cuando se disuelve por el medio puede tener algún tipo de olor residual. Hay que tener mucho cuidado, que puede ser penetrante y causar alergias. Tiene que ser barato. Los sistemas de aspersión realmente están caros ahora, ¿no? Pero hacen una limpieza en superficies de alto contacto donde no llegan los trapos usualmente, o la lejía, con la limpieza simple. Estable, tienen que ser estables en la temperatura ambiente y cumplir con todos los principios de limpieza, fáciles de usar, solubles en agua y que no sean tóxicos, ¿no? Para que puedan cumplir todas las propiedades adecuadas. Entonces, miren acá en general los desinfectantes. Ustedes van a ver uno de ellos. Para superficies utilizamos el peróxido de hidrógeno, tiene cobertura sobre gram positivos, gram negativos, ¿no? Micobacterias, tiene cobertura sobre virus lipídicos y no lipídicos, hongos, y también esporas, sobre todo en el caso de Clostridium difficile. Ese es el problema, ¿no? Que por ejemplo algunas de los gérmenes multiresistentes, como con el alcohol, no van a morir, sobre todo los que tienen esporas o estos virus no lipídicos, por ejemplo, ¿no? En este caso SARS-CoV-2, al ser virus lipídico, sí podría ser inactivado. Por eso es que se recomienda el alcohol al 70%, ¿no? Como estamos viendo acá. En el caso de cloro, de compuestos clorados, sí tienen mucho cuidado. Lastimosamente ahora los productos que tienen cloro también arrastran otras bacterias. Acá en el caso local hemos tenido algunos reportes de eso. Pero vean que el cloro sí tiene espectro prácticamente en todo el tipo de desinfección, ¿no? Otros compuestos como amonio cuaternario, mucho cuidado, porque acá algunos no tienen cobertura sobre esporas y micobacterias. En el caso del virus ya hemos especificado bien todas las indicaciones. Creo que por ahí el peróxido de hidrógeno se postula bien, pero también es muy caro y puede tener, cuando el sistema de aspersión puede tener algún problema por el tipo de olor, ¿no? En áreas hospitalarias hay que ver mucho. El área más crítica son las UCIs, los quirófanos, las salas de procedimientos. Es importante. En este caso se recomienda utilizar cloro, como vimos, con la actividad sobre todos los tipos de partículas. En áreas semicríticas podríamos utilizar cloro orgánico o los amonios cuaternarios, y en área no crítica simplemente amonio cuaternario, ¿no? En el caso de no haber amonio cuaternario, pues lejía es importante, ¿no? Pero con la posibilidad de hacer desnaturalización de las superficies que estamos limpiando. Para nosotros decir si estamos haciendo una adecuada limpieza, uno no solamente tiene que decir ya limpié o pasé el trapo y listo, sino también hay que tener técnicas, ¿no? Entonces ahí hay técnica de 2 baldes, de las limpiezas, hay técnica de simplemente es pasar el trapo en este caso y no repasar, ¿no? Hay una manera adecuada, hacerla en zigzag. Todas esas medidas son importantes que las vean, pero para garantizar que está bien se ponen al final digamos unos productos en gel para ver si al pasar un luminómetro
vamos a ver si realmente estas superficies están bien limpias o no. Entonces uno tiene que utilizar este tipo de medidas para garantizar si está bien o no. Si el luminómetro marca en la superficie que dejamos un gel, digamos, si está marcando es porque no han hecho una buena limpieza y desinfección, ¿ok? Entonces luminómetro para garantizar una buena limpieza. Y ingeniería ambiental debería ayudar porque miren ustedes que el amonio cuaternario se utiliza bastante en hospitales, en algunas clínicas también, pero no cubre todo tipo de microorganismos. Por ejemplo, para tuberculosis no es tan bueno y para Clostridium tampoco. Así que tienen que ver eso. Y uno cuando acuérdese que tiene que tener estos paños, estas desinfectantes, de preferencia utilizar los paños de microfibra, porque esto es lo que justamente tiene la facilidad de absorber más y permitir la liberación del desinfectante, ¿no? Entonces los paños de microfibra son algo de lo que se pueda utilizar. ¿Qué hay de la luz ultravioleta para la desinfección de ambientes? Entonces uno puede aplicar limpieza profunda terminal de una habitación de un paciente que tuvo COVID, y si hay rayos ultravioleta, no, usualmente, o una tecnología manual, a veces hay unos rayos específicos que son los rayos tipo C, por ejemplo, que podrían utilizarse, y hay algunos estudios en los cuales sí, si se implementa una sala de presión negativa donde hay un recambio de aire de 12 veces por hora, ¿no?, más irradiación de luz ultravioleta, podría ser una medida efectiva para desinfectar un ambiente hospitalario. Sin embargo, no hay mucho detalle acerca de este tipo de rayos que son utilizados o las fuentes que se utilizan para la emisión de estos rayos, ¿no? Entonces, realmente esto está en duda. No sabemos si la luz ultravioleta sola per se es útil para hacer la desinfección. Se ha visto bastante acerca de estos túneles de desinfección peatonal en los hospitales y pulverizadores de ozono, ¿no?, y otros desinfectantes. ¿Realmente son útiles? La evidencia dice que no. Entonces, si uno se aplica, ¿no?, desinfectantes sobre la ropa, lo que va a crear es una capa de alcohol o lo que se esté echando, o ozono muchas veces, pero esta capa no es uniforme. Como la capa no es uniforme, entonces esto no te permite obviamente una protección como un desinfectante. Y además, que ¿cuánto tiempo puede durar acá? A lo mucho 2 a 10 minutos, ¿no? Y luego ya estás nuevamente expuesto y todo. Así que si hay cualquier partícula del virus, tal vez la concentración no va a ser necesaria, no va a ser una capa uniforme, y el tiempo es muy estrecho para que puedas garantizar un tiempo de desinfección sobre SARS-CoV-2, ¿no? Aún así, si el paciente ya está sintomático o asintomático, ya está contaminado, así hagas todo esto, pues no vas a disminuir la carga viral de SARS-CoV-2, ¿no?, que se emite a través de sus secreciones nasofaringes. ¿Qué es lo que dice OMS acerca de esto? Si se puede matar coronavirus rociando alcohol o cloro, ¿no? Entonces no está recomendado. Se recomienda que no se utilicen de rutina rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro. No sirve para matar, así que estas sustancias pueden dañar la ropa, las mucosas. Cuidado con los ojos, cuidado con la boca, mucho cuidado, ¿ya? Y en el caso de ozono y coronavirus, bueno, realmente tampoco no nos va a proteger el uso de aerosol, de generadores de ozono. En estos túneles tampoco no tienen ningún tipo de efectividad, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, pero vienen los extremos también. Acá están los extremos para que puedan ver todo lo que se ve en esta cuarentena. Son realmente es una miscelánea de cosas que se pueden ver, ¿no? Pero realmente esto nos desnuda bastante el conocimiento y la cultura en prevención y salud, ¿no? Entonces, para todo eso voy a terminar dando algunas conclusiones. Necesitamos algunos cursos de prevención y control de infecciones. Realmente nos ha agarrado muy tarde. Esto es una pandemia que realmente está desnudando todas las falencias, y deberían impartirse estos cursos desde pregrado, ¿no? Además que lastimosamente en la práctica el personal de salud que ha terminado infectado, en gran proporción han sido, cuando se les hace la historia y les haces preguntas para ver si usaron bien o no el EPP, muchos de ellos pues son contagiados, pero en sus casas,
o por desconocimiento en el retiro del equipo de protección personal, en el DOFIN, así que hay que tener mucho cuidado. ¿Debe diferenciarse el EPP de acuerdo a niveles? Sí, estoy de acuerdo. Para un administrativo no es necesario que utilicen N95 o una FPP2 o equivalente, y tiene que tener mucho cuidado con eso. En situación de hacinamiento, ¿cuál es la decisión de Estado? ¿Qué mejoras podrían haber? Ahorita estamos recomendando el uso de mamelucos. Lastimosamente el Perú es un escenario muy especial, no se respeta la distancia recomendada, más de 1 metro entre paciente y paciente. Las posibilidades de hacer limpieza y desinfección de todos los ambientes son muy escasas, no hay un personal entrenado, capacitado para hacerlo, y por lo tal sí se requiere los mamelucos, overoles para el contacto, ¿no? Adicionalmente, el uso de N95 reusable es una estrategia. La desinfección con rayos ultravioleta debe ser hecha por un equipo especial de protección personal. Los materiales para limpieza de ambientes deben ser de uso exclusivo. Por supuesto que sí, ya hemos mencionado cuáles son los que tienen importancia acá, desde el peróxido de hidrógeno, alcohol y lejía, pero es importante que deben estar almacenados también para evitar que no sean estables cuando se hacen las preparaciones. La eficacia de los desinfectantes depende de varios factores, sí, y sobre todo también cómo utilices, ¿no? Hemos visto los paños específicos de microfibra que tienen que ser utilizados. Lo que les mencioné es que ahora también cuando uno se coloca el respirador N95 y coloca esta mascarilla simple por encima, lo que puede pasar, y eso se los dejo, realmente no hay un estudio así 100% efectivo, pero ITSA ya lo está recomendando. Algunos grupos, por ejemplo, que trabajan bastante prevención y control de infecciones, mencionaban que este uso de la mascarilla encima podría deteriorar las microfibras que tiene la N95. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Realmente, si utilizas una mascarilla y utilizas la N95, el respirador, y encima la mascarilla simple, y estás en un ambiente donde no se va a generar aerosoles, o estás evaluando pacientes que no tienen COVID, aún así no sabes quién lo tiene y quién no, mucho cuidado de también estar haciendo sobreuso de equipo de protección, porque eso también condiciona que haya un escaso un desabastecimiento, y pues perjudicas también a los que realmente lo necesitan. Capacitación y supervisión del retiro de PP es fundamental. Creo que acá en el hospital nosotros hacemos bastante hincapié en eso, en que alguien tiene que estar supervisando la salida de los trabajadores en estas áreas de COVID. Estandarizar el proceso de limpieza es mandatorio, es muy importante, y siempre se debe implementar las medidas para limpieza terminal, ¿no? Terminó en una habitación donde no había COVID, es importante que el equipo de enfermera coordine inmediatamente con los médicos la limpieza, entonces decidirán si se hace con peróxido de hidrógeno, con lejía, y todas las superficies contaminadas que pueda dejar el paciente. Esto es muy importante porque no se practica de rutina. Ok, terminamos el tema de limpieza y desinfección y todo lo que era material y equipo de protección personal. Gracias. Hola colega, ¿qué tal? Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Mi nombre es Antonio Cabrera, y si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal, no te olvides de darle like y sobre todo de activar la campanita de notificaciones. Esto te va a servir para más adelante, por ejemplo, cuando la academia lance un nuevo video, o tal vez cuando haya una próxima actualización tal vez de un tema. Obviamente pues nosotros, como siempre y como es de costumbre, la vamos a estrenar. No te olvides de etiquetar tal vez ahí a tu amigo. Recuerda que la información que mandamos es súper actualizada, y obviamente pues si a ti te sirve, a tus demás colegas también. No te olvides de recomendarnos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense, abrazos virtuales para todos, y con nosotros será hasta un nuevo video.